La guerra sucia contra el pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Desde hace décadas, la nueva oligarquía militar cubana ha llevado a cabo un golpe silencioso contra las bases legales del régimen comunista cubano. Los conspiradores han impulsado una transición gradual que ha transformado al Estado comunista totalitario, refrendado en la Constitución, en un Estado mafioso totalitario. El abandono definitivo del compromiso estatal comunista con las necesidades básicas de los ciudadanos, incluyendo las referidas a la atención médica en medio de una pandemia, se hizo más evidente aún con la llamada tarea de ordenamiento, al tiempo que recrudeció la represión dictatorial. El golpe blando ya ocurrió. Una nueva élite mafiosa se ha apropiado de manera exclusiva del poder dictatorial que el artículo 5 de la Constitución le otorga al Partido Comunista, PCC. Desplazó del ejercicio de ese poder a instituciones de dirección de ese partido e incluso el Estado, Buró Político, Consejo de Estado, y las reemplazó en una troika institucional bajo el control Gaesa, Minin y FARC. De aplicarse el artículo 4 de la Constitución, que mandata a los ciudadanos a resistir, incluso por medio de la lucha armada, cualquier intento de cambiar el socialismo, según está refrendado en esta Constitución, entonces la ciudadanía e incluso la Asamblea Nacional estaría en la obligación de detener por traición a los funcionarios y a los mandos principales de Troika. Pero sucedió lo inesperado, el pueblo ya se hartó y después de acumular más de 2.000 protestas en el primer semestre de 2021, se rebeló masivamente el pasado 11 de julio. Esa élite del poder pretende aplastar la marcha pacífica convocada para el próximo 6 de noviembre en nombre de la Constitución que la oligarquía militar del poder ya violó, aunque pretenda seguir amparándose en ella. Después de más de 6 décadas de proclamarse víctimas de agresiones externas, el Estado cubano tiene como enemigo principal al pueblo de Cuba. El títere castrista Miguel Díaz-Canel, el mediocre e ilegítimo presidente del Consejo de Estado, que, al igual que él, no tiene ningún poder, ha proclamado públicamente que los ciudadanos están confundidos, pero el gobierno cuenta con suficientes revolucionarios para hacerle frente. Desde entonces, grupos paramilitares se exhiben impúdicamente en la televisión estatal portando palos, barras de acero y hasta armas largas, mientras se esconden sus rostros tras máscaras sanitarias por el COVID-19. Declaran que irán contra cualquier manifestante, en respuesta al llamado que Díaz-Canel hiciera el pasado 11 de julio al enfrentar unos cubanos contra otros. Ahora, haciendo uso del tiempo que ofrece la convocatoria transparente y pública de esa nueva jornada de protesta cívica no violenta, la élite mafiosa planifica los detalles de su nueva ofensiva en una guerra interna que libra contra el pueblo cubano. La estrategia mafiosa no es política sino militar, y el objetivo es doble: aplastar a los coordinadores de la protesta y aterrorizar a la población devolviéndola al inmovilismo previo al 11 de julio. Es un plan de incongruencia que tiene un componente militar y otro de guerra psicológica. Los componentes militares están muy claros: declaración de maniobras militares a escala nacional, conjugada con el uso de grupos antimotines de la policía y las FARC, que actuarán junto a grupos paramilitares, a menudo grupos de policías vestidos de paisano, coordinados por el Departamento de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior. A eso se ha agregado la ocupación de espacios públicos, con actividades oficiales como fiestas infantiles en las 10 y los espacios abiertos el 15 de noviembre, y han sumado otras distracciones como ventas especiales, desde ahora y hasta ese día, de alimentos, medicinas y artículos varios que no se habían visto en los mercados y farmacias, así como la realización de fiestas populares con ventas de bebidas alcohólicas y música bailable. Medidas activas y guerra psicológica. Pero es que también es necesario un análisis de los componentes de la guerra psicológica que han puesto en marcha. El método de guerra en este campo son las llamadas medidas activas, que la KGB dedicaba más del 80% de su presupuesto en tiempos de la Unión Soviética. El propósito de esta herramienta es sembrar premisas equivocadas en campo adversario, que lo lleven a actuar de tal manera que se aseguren su autoderrota. En este campo, el Estado hace uso de rumores diseminados en la población por medio de sus agentes e informantes, con su monopolio sobre el aparato de comunicación. ICRT, agencias de prensa rusas, venezolanas e iraníes aliadas de prensa latina, sustituyen la información por desinformación.
El aparato nacional de propaganda elabora con el Ministerio del Interior las matrices de opinión que desean difundir e intentar asesinar la reputación de los disidentes, buscando y fabricando elementos que los desacrediten. Mientras los videos de fuerzas represivas son el disuasivo militar, se emplea también un instrumento de guerra política y cultural salidos del arsenal de guerra híbrida a partir de la experiencia acumulada por La Habana, Moscú, Beijing y Teherán. Sus múltiples medios actúan de forma solidaria y concentrada para ocultar a los ojos del mundo la magnitud, naturaleza y significado de la insumisión nacional cubana. Ningún mensaje estatal hoy es inocente, nunca lo ha sido, pero mucho menos ahora. Los múltiples videos de represores portando objetos contundentes son un llamado a entregarse al terror paralizante. Algunos de los exfuncionarios apartados del poder que ejecutaron reformas económicas en el pasado resurgen ahora en redes sociales con el propósito de generar expectativa que quizás cambien a los responsables de este desastre. Medidas y leyes que llevan años engastadas son desde el 11 de julio aprobadas una tras otra. A eso se suman anuncios de grandes yacimientos de minerales preciosos supuestamente encontrados justo en estos momentos, que transmiten la idea de que pronto habrá infinitas riquezas adicionales disponibles y con ella todo se va a resolver. Sin embargo, la moraleja que estas maniobras dejan en la población es contraria al propósito perseguido. Los ciudadanos aprenden que solo cuando se protesta en las calles, los gobernantes toman nota de las demandas y hacen algo al respecto. Todo este esfuerzo de guerra psicológica se resume en sembrar dos matrices de opinión. Primero, no protestes el 15 de noviembre porque hay quienes te esperan para golpearte y luego condenarte a décadas de prisión. Y segundo, no vale la pena correr ese riesgo porque las cosas van camino a solucionarse con inmensas riquezas minerales y posible recambio de funcionarios. Pese a todo ese despliegue de soberbia y recursos de perspectivas, como apuntó en su informe sobre el mes de octubre, el Observatorio Cubano de Conflictos no parecen favorecer a la dictadura. La oligarquía militar no entendió que la marcha cívica del 15 de noviembre no es una cita para la batalla final contra el enemigo, sino la invitación que le tendió el archipiélago, cumpliendo la tramitación legal para que se destapara como dictadura totalitaria ante los ojos del pueblo y la opinión pública mundial. Archipiélago ya ha presentado reclamaciones legales a la dictadura por su decisión de vetar la marcha ciudadana. Tal disposición es ilegal según la Constitución cubana. El gobierno cubano llega al 15N más desprestigiado, débil y aislado de lo que ya estaba el pasado 11 de julio. Pase lo que sea ese día, ya perdió de nuevo a lo largo del camino, sin capital simbólico, credibilidad, prestigio y capacidad de influencia. De poco vale el poder que se limita al monopolio sobre el aparato de violencia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.